económico de esta semana y ya tenemos acá al profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS y decano de Economía de 1+1, pero además personalidad económica del año ¡Epa! 2024 en un Eso. reconocimiento hecho por su Mírelo colegio, ahí, el Colegio Dominicano de ahí en Economistas. pantalla recibiendo ese reconocimiento, Muchas profesor. gracias. Sí, sí, sí. Enhorabuena, profesor. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, como dicen, la vida discurre y hoy estamos aquí como cada martes para hablar sobre temas importantes de economía. Y yo quiero aprovechar esta ocasión precisamente para tocar un tema, Millicent y Stanley, que es un tema que yo creo que va a tener dificultad, o sea, le va a presentar a la República Dominicana y al mundo cierto nivel de dificultad. En Estados Unidos hay unas elecciones, posiblemente esas elecciones las gane el pasado presidente Trump, por lo menos dicen las encuestas. Y cuando uno observa las declaraciones de Trump con respecto al tema económico, lo primero es que plantea, y lo ha planteado ya en otras ocasiones, imponer un arancel de más de un 60% a las importaciones de China. Y ya eso genera, o por lo menos se vislumbra, un horizonte de conflictos entre las dos principales economías. Y llamo esto la atención porque la República Dominicana, como está en la zona dólar, y como nosotros tenemos básicamente un vínculo muy cercano con Estados Unidos, es básicamente nuestro segundo socio comercial o primer socio comercial, vamos a decir. Y cualquier situación que allí ocurra puede tener un impacto importante en la economía. ¿Qué ocurriría si de repente gana el presidente Trump y impone un arancel de un 60% o más de un 60% a los productos de China? Eso pudiese generar un proceso, un impacto en los precios a nivel interno en Estados Unidos. Y entonces ahí puede haber un cambio en la política monetaria. Y eso implicaría incrementos en tasas de interés. Pero el impacto en los precios, ¿cómo sería? Bueno, porque los productos que se importan de China a Estados Unidos van a ser más costosos, porque el arancel lo que básicamente impone es un impuesto. Entonces, claramente eso va a generar internamente que los ciudadanos norteamericanos van a comprar productos importados mucho más costosos, como Entonces, nosotros. ahí habría un proceso de inflación y entonces la política monetaria correcto, ya ahí cambiaría. Ya ahí cambiaría y eso entonces tendría repercusión en todo el mundo y básicamente en los países de la zona dólar. Por ejemplo, si en Estados Unidos, y eso lo hemos visto en estos últimos años, que está básicamente combatiendo la inflación, tratando de que los niveles de inflación en Estados Unidos converjan a la inflación meta, que es un 2%, y aún todavía los niveles de inflación que se han observado están por encima de la inflación meta, un 3.2%, y la inflación meta es un 2%. Entonces, para todo eso conllevó que las tasas de interés, en este caso la tasa de referencia de los fondos de la Reserva Federal, estuviera muy alta. Y como consecuencia en la República Dominicana, como un mecanismo de reacción para evitar tener un diferencial muy grande de tasa de interés, porque si dejamos que ese diferencial fuese muy grande, hay una salida de capitales, flujo de capitales, entonces las tasas de interés en la República Dominicana se mantienen en promedio relativamente altas. Y eso afecta a la inversión, eso también genera los precios. Claro. Y todo eso nosotros tenemos que ya vislumbrar, porque esta guerra comercial entre las dos principales potencias podría tener repercusiones importantes en países como la República Dominicana, en países de la zona dólar, porque evidentemente, aunque no estamos involucrados, pero nos arrastran hacia eso. Ha sido interesante este ejercicio. Usted, de hecho, profesor, ha acertado Claro. al elegir el tema, porque eso definitivamente desde hace semanas, pero sobre todo esos últimos días, el tema de la política estadounidense con la campaña, domina las informaciones. Pero yo le propongo que hagamos entonces un ejercicio inverso, de ver qué pasaría en términos políticos y económicos luego en caso de que sea el Partido Demócrata ahora
con una nueva figura a la cabeza, ya no Biden, Kamala sino muy probablemente Kamala Harris. Un poco, ¿qué implicaría eso desde el punto de vista económico para la República Dominicana que el Partido Demócrata continúe en la presidencia? Fíjate, si tú analizas las medidas que tomó el expresidente Donald Trump y que incluso incrementó los aranceles, pero el presidente Biden ha mantenido esas políticas en términos de mantener y restricciones a las importaciones que provienen de China. Entonces yo pienso que no habría ningún cambio drástico si Kamala Harris tomase el poder en los Estados Unidos, porque yo creo que mantendría la política básicamente comercial que ha mantenido el presidente Joe Biden. Quizás las diferencias entre ambas políticas pudiesen estar en el tema migratorio, en el tema y en otros temas, básicamente que ahora hay toda una especie de, como dicen, de lucha cultural, ¿no? Entonces, pero en la política económica, evidentemente que yo creo que ella va a mantener la política comercial, la política económica del presidente Joe Biden. Sí me preocupa el caso de Trump porque sí ha anunciado que va inmediatamente a incrementar los aranceles a los productos que vienen de China, y ahí obviamente puede haber un tema, como lo he descrito, de un choque comercial y repercusiones en países como la República Dominicana y otros países que pertenecen a la zona. Y un elemento que me gustaría quizás agregar al tintero, ya no de matiz quizás económico per se, sino de índole económica vinculada al proceso político internacional. Porque en la medida en la que esto pudiera adaptarse, ¿cuál pudiera ser también la reacción de China respecto a sus relaciones comerciales con el hemisferio dentro de este mismo territorio del sector dólar? Fíjate que yo pienso que y va a ocurrir como precisamente ocurrió cuando estaba Trump, que cuando le imponen algún tipo de restricciones a un país, en este caso Estados Unidos a China, China entonces va a hacer lo mismo. Y eso es preocupante porque eso puede generar una guerra comercial entre ambos países. Y tener... Profundizarla, porque hasta cierto punto claro, la hay, como tú has dicho. Entonces, todo eso sí entonces pudiera tener un efecto expansivo a otras regiones, como el caso de Asia o el caso de Europa. Eso podría traer incluso, en el caso de China, situaciones en las cuales muchos mercados de la zona dólar se le podrían cerrar por situaciones evidentemente que están ocurriendo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio con países del Centroamérica, por poner un ejemplo. Y esa situación entonces podría afectar a muchas importaciones o a muchas inversiones que vienen de China hacia países de esta zona que utilizan ese tratado de libre comercio como un mecanismo de hacer un efecto de triangulación. Es decir, si Estados Unidos me está bloqueando mis importaciones y mis inversiones, entonces yo voy a la República Dominicana, invierto en la República Dominicana, aprovechando que tiene un tratado de libre comercio, para desde el territorio dominicano exportar a Estados Unidos. Lo quisieron hacer con el caso de México, precisamente cuando le impusieron ese arancel o restricciones a las inversiones. Y entonces ya eso tuvo un impacto de carácter político, porque hubo presión desde el gobierno norteamericano precisamente para evitar ese proceso de triangulación. De manera que eso puede generar y puede complicar todas las relaciones comerciales, no solamente entre ambos países que tienen un conflicto directo, sino en países vecinos, en muchos países que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, y que en muchos casos las inversiones, por ejemplo, de China fluyen de manera muy normal. Sin embargo, eso pudiese tener un impacto en términos de menores inversiones extranjeras de China en estos territorios. Quedan 30 segundos, pero sí, en el ejercicio que hacíamos anterior de ver
si Kamala o si Trump. Donde sí parece que habría diferencias es con el tema de la política en relación a la guerra y de cómo, lo decía ayer Stalin, paradójicamente, con Trump hay mayores garantías de que conflictos como el de Rusia-Ucrania, Israel-Palestina tengan menor incidencia que si continúa el Partido Demócrata al poder, profesor. ¿Tú sabes por qué ocurre eso? Porque el objetivo que tiene Trump centrado no es Rusia, es China. Entonces, inmediatamente Trump surja o gane, en el caso hipotético, entonces eso libera a Rusia. Incluso también y además le quita cierto nivel de peso a la OTAN. Exacto, sobre todo por ahí. Por ahí. Y incluso tú ves que las últimas decisiones de los países de la Unión Europea es que han incrementado prácticamente todo han hecho el presupuesto una contingencia a su defensa porque temen una situación de que el presidente Trump lo va a dejar desamparado. Le va a sacar alfombra. Le va a sacar alfombra. En Dominicana. Bueno, se acabó el tiempo, profesor. Muchísimas gracias. Reiterar las felicitaciones por su reconocimiento. Gracias. Muy orgullosos y orgullosas estamos aquí en 1+1. Ustedes son parte de ese reconocimiento. Bueno, ahí lo vemos otra vez en pantalla. Gracias también a ustedes por su sintonía de hoy martes. Mañana, que es miércoles, ombligo de semana, le invitamos a que retomen nueva vez esta ruta informativa de la mano de 1+1. A las 7 de la mañana reavivamos este compromiso de más de 37 años. Más viejo que Stalin. Para mañana.